El Rey León es la película más importante de mi infancia y probablemente de la tuya. Pero hay algo que Disney lleva 30 años sin explicar, algo que el propio actor que pone voz a Simba dejó escapar en una entrevista, algo que casi 500 animadores japoneses firmaron en un documento oficial y algo que en los primeros borradores de la película era diferente. ¿Plagió Disney el Rey León? No voy a responder a esa pregunta, pero sí voy a ponerte encima de la mesa todo lo que Disney nunca ha querido que veas. Y al final, tú decides. Para mi cumpleaños, con unos 5 años, pedí la película del Rey León. Sabía que existía, lo había visto anunciado, y lo quería con todas mis fuerzas. Llegó el día, el paquete envuelto en varias capas de papel de regalo que parecían infinitas, y cuando por fin llegó a la cinta de VHS, lo que había dentro no era el Rey León. Bueno, sí, pero no. Era Leo the Lion, King of the Jungle. Bueno, aunque aquí en España le pusieron el Rey León, con 2 cojones. De una empresa llamada Good Times Entertainment, un dibujo animado de un león en la selva con colores chillones y una animación que parecía dibujada en el Paint con un ratón de ordenador. Y aquí viene la parte que más me gusta contar. Good Times no era una empresa que hubiera cometido un error, era una empresa cuyo negocio consistía en hacer esto. Tenían La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladino, Los Tres Mosqueteros. Cada vez que Disney estrenaba una película de animación, Good Times sacaba su propia versión, con un título casi idéntico, en las mismas estanterías del videoclub, al lado de la original. Y era completamente legal, porque las historias eran cuentos populares en dominio público. Disney incluso demandó una vez, y Good Times ganó. Así que aquí estoy yo, con 5 años y viendo a un león que no es Simba en una película que no es la que yo quería. Poco después llegó el VHS de verdad, y lo que pasó a continuación puede resumirse así. Vi esa película más de 500 veces, bailaba y cantaba sus canciones por toda la casa. No ha habido nadie como yo, tan fuerte y tan veloz. Me creía Simba y ahora no llegó ni a Scar. ¿Qué vas a hacer tú? El tío de un mono. Pero hay una pregunta que nunca me hice de niño viendo esas películas una y otra vez. ¿De dónde ha salido todo esto? ¿Quién lo inventó? ¿Era realmente original? Y la respuesta que encontré de mayor es complicada. Estamos en 1950, en Japón. Un dibujante llamado Osamu Tezuka, al que conocen como el dios del manga, el mismo que inventó Astro Boy, publicó una historia en una revista de cómics y se llama Jungle Emperor, o Emperador de la Selva o Emperador de la Jungla. En inglés la llamaron Kimba the White Lion o Kimba el León Blanco. El protagonista es un cachorro de león blanco, hijo de un rey que ha muerto, que tiene que crecer solo y aprender a lidiar con los animales de la selva. Tiene un villano con una melena oscura y una cicatriz. Su padre fallecido le aparece por las nubes para guiarle. Hay babuinos, hay pájaros, hay hienas... No sé si os empieza a sonar la historia. En 1965 se convierte en serie de animación y en el 66 empieza a emitirse en Estados Unidos. En el 94 Disney estrena El Rey León. Las coincidencias son tan abundantes que cuando la película llegó a Japón, 488 animadores y dibujantes japoneses firmaron una carta colectiva pidiendo a Disney que reconociera la deuda con Tezuka. Y Disney respondió y dijo: nadie en nuestro equipo conocía a Kimba ni a Tezuka. Y aquí viene la primera grieta de esa versión. Matthew Broderick, el actor que pone la voz de Simba adulto, confesó en una entrevista que cuando le contrataron, él asumió que iba a hacer el remake de Kimba, porque lo había visto de niño. Dijo literalmente: pensé que querían decir Kimba, el león blanco de la tele cuando era pequeño. Así que iba contándole a todo el mundo que iba a hacer de Kimba. Es cierto que luego aclaró que fue un malentendido suyo, pero el malentendido solo es posible si las similitudes son tan evidentes, que el propio actor protagonista las vio inmediatamente. Segunda grieta. Roger Allers, codirector del Rey León, declaró que no conocía a Kimba, pero este codirector había vivido y trabajado en Tokio en los años 80. Kimba era un fenómeno cultural. Es como el equivalente japonés de Mickey Mouse. Y que el director del Rey León viviera en Tokio durante esos años y no supiera nada de Kimba es difícil de explicar. Tercera grieta. En un chat online de 1993, no era un chat online exactamente, pero es largo de explicar. Una especie de chat o un tablón de anuncios en una red. El caso, un año antes del estreno del Rey León, Roy E. Disney, sobrino de Walt Disney y uno de los directivos más influyentes de la compañía, se refirió al protagonista de la nueva película de Disney con el nombre de Kimba. No Simba, Kimba. Y luego hay algo que nadie ha podido verificar del todo, pero que circula con tanta fuerza que merece la pena mencionarse.
y es que hay quien asegura que en los primeros bocetos de la película Simba aparecía de color blanco. Exactamente igual que Kimba. No hay documentos oficiales que lo confirmen. Y puede ser una leyenda o puede ser algo más, tú decides. Disney dice que su única influencia fue Shakespeare. El único problema es que para aceptar esto hay que ignorar todo lo demás. Y ahora viene lo que mucha gente no sabe sobre el desarrollo interno de la película, porque el Rey León que conocemos estuvo a punto de ser otra cosa completamente diferente. En los primeros borradores de la historia se llamaba King of the Jungle, y no había hermanos, no había una tradición familiar, no había nada de eso. La trama era una guerra entre leones y babuinos. Scar era un líder de los babuinos, no un león, Rafiki era un guepardo y Simba era un rey perezoso y desagradable que acababa perdiendo el trono por sus propias faltas. Cuando los directores Roger Allers y Rob Minkoff se unieron al proyecto, lo tiraron casi todo y empezaron de cero. Introdujeron la relación entre hermanos inspirada directamente en Hamlet de Shakespeare, porque necesitaban una razón emocional para el conflicto, y sin esa decisión, el Rey León no existe tal y como lo conocemos. Sin embargo, el propio Tezuka era fan de Disney de pequeño, había visto Bambi más de 100 veces según sus propios diarios, y cuando él creó Kimba, lo hizo en parte inspirado en Disney. Y décadas después, Disney creó el Rey León en parte inspirado, conscientemente o no, por Kimba. ¿Es eso plagio? ¿Es inspiración? ¿Es el círculo de la vida del entretenimiento? Y aquí os hago una pregunta que define vuestro bando. ¿Creéis que Disney sabía lo que estaba haciendo o de verdad fue una coincidencia monumental? Porque no hay término medio. O lo sabían o la casualidad más grande de la historia de la animación ocurrió en 1994. Voy a decir lo que pienso, y lo digo con todo el cariño del mundo hacia esta película que es mi favorita de la infancia. Creo que Disney se inspiró en Kimba. No creo que fuera un plagio consciente y deliberado. Creo que los animadores, que habían crecido viendo Kimba, llevaban esas imágenes en la memoria sin saberlo, y que algunas de ellas aparecieron en el papel sin que nadie lo identificara como una referencia. Eso no es robar, es como funciona la creatividad cuando te has empapado de tantas historias. Pero lo que sí creo que estuvo mal fue la respuesta de Disney. Decir que nadie en el equipo había oído hablar de Kimba, con Allers habiendo vivido en Tokio, con animadores que han reconocido haberlo visto de niños y con Roy Disney usando el nombre de Kimba en un chat público, esa negativa fue un insulto a la inteligencia. Lo que Tezuka habría querido, según su propia familia y su empresa, no era una demanda, era una línea en los créditos, una mención, un reconocimiento de que su obra había dejado huella. Y eso Disney nunca lo ha hecho, y lleva 30 años sin hacerlo. Dicho esto, y lo repito con convicción, El Rey León es una obra maestra. La muerte de Mufasa sigue siendo una de las escenas más devastadoras de la historia del cine de animación. La canción del ciclo de la vida me sigue poniendo los pelos de punta, y Scar sigue siendo uno de los mejores villanos jamás creado. Y sí, esa canción que de pequeño detestaba, hoy me parece una maravilla. Lo que es grande, independientemente de todo lo demás. Con 5 años abrí un paquete esperando El Rey León y me encontré con otra cosa. Luego llegó la original, y me cambió la vida de una forma que ninguna película había hecho antes, ni lo ha hecho igual desde entonces. Osamu Tezuka murió en el 89, 5 años antes del estreno del Rey León. Nunca la vio, nunca supo cuánto se parecía, o no, a su Kimba, y nunca recibió ese reconocimiento que sus colegas japoneses pedían. Y aún así, su familia y su empresa dijeron algo que me parece extraordinario, que si Tezuka hubiera sabido que Disney se había inspirado en su trabajo, se habría sentido orgulloso, porque él mismo se había inspirado en Disney para crear a Kimba. Inspiración que inspira inspiración. Y ese es el verdadero ciclo de la vida, pero de las ideas. Puede que El Rey León sea el cómic de Tezuka, visto a través del filtro de Disney, o puede que sea una coincidencia extraordinaria. 30 años después, Disney sigue sin aclararlo. Y mientras tanto, esa película sigue siendo la misma, la que me cambió la vida con 5 años y la que probablemente también cambió la tuya. Venga, dime cuál es la escena del Rey León que más te ha marcado. ¿Y conocías a Kimba?